asesora financiera en el grupo de RPM, experta en política, exasesora especial del presidente de Estados Unidos en materia de política económica en el Consejo Económico Nacional y antiguo miembro del grupo de trabajo del presidente sobre mercados financieros. Pippa, bienvenida a Kaiser Report. Gracias. Pippa, hemos intercambiado algunos mensajes en Twitter. Sí. Y en esos mensajes hablábamos de la encogiflación, un tema del que no se habla excesivamente en los medios. Háblenos al respecto. Creo que estamos asistiendo a los primeros pasos de la llegada de la inflación. Existe un gran debate sobre las causas que la provocan, pero podemos decir que cuando los gobiernos deciden emitir moneda, la presión aumenta sobre los precios y eso hace que suban, tanto en el mercado bursátil como en el inmobiliario. Ahora bien, el costo de los insumos también sube. Lo que ocurre al principio es que las compañías prefieren no cobrar más al consumidor porque saben que los ciudadanos tienen que soportar una gran carga de deuda, así que deciden reducir el tamaño de sus productos. Tenemos ejemplos de ello en todas partes. Por ejemplo, Cadbury ha anunciado que sus barras de chocolate van a ser ahora más pequeñas, pero las van a seguir vendiendo al mismo precio. También puedo ponerle como ejemplo a mi editor, que me dijo el otro día que los rollos de cocina que compró no encajaban en el sujetarrollos porque son demasiado cortos y se caen. Eso es la encogiflación. La encogiflación es conseguir menos por el mismo precio. El mismo. Es otra forma de decir que cuesta más. Exacto. También pasa con las latas de Coca-Cola, que ahora son un 25% más pequeñas que antes, y siguen valiendo lo mismo. Si se midieran los productos con unidades de medida concretas, descubriríamos que su precio es más elevado. Ahora bien, eso no figura en las estadísticas de los bancos centrales. Cuando a final de mes la gente hace cálculos de lo que se ha gastado en comida, se da cuenta de que le ha costado más que el mes anterior. Sin embargo, el gobierno dice que actualmente la inflación se sitúa en el 2,2%. Así es. Incluso dice que está disminuyendo, pero no tiene en cuenta que el tamaño de los productos también se reduce, ¿verdad? Creo que el gobierno no lo está haciendo bien en este aspecto. Se trata de un fenómeno bastante reciente que empezó hace solo un par de años. Por ejemplo, ahora las bolsas de patatas fritas solo contienen 11 patatas. El resto es aire comprimido. Porque el aire comprimido también pesa. Esto les permite decir que el peso es el mismo, pero al final solo hay un par de patatas en la bolsa. Menuda broma. Eso sí, llegará un momento en el que tendrán que subir el precio. Y será entonces cuando los modelos de los bancos centrales sobre inflación comiencen a registrar ese aumento. ¿Sería equivocado señalar que el escándalo que se destapó hace unos meses, el de la lasaña con carne de caballo, constituye otro ejemplo de inflación oculta? Veo que está asintiendo. Háblenos al respecto. Es un ejemplo válido que ya utilicé con mis clientes. Tenemos que distinguir dos aspectos. Por un lado, desde hace 18 meses, el precio de la carne de vacuno se sitúa en niveles récord. Y por el otro, el precio del heno también ha subido, al igual que el de otros muchos cereales. Ahora bien, cuando el precio del heno sube, cuesta más dar de comer a los caballos, lo que implica que de repente haya un gran número de caballos que o bien se dan en adopción o bien se mandan a los mataderos. Y cuando tenemos una carne que no puede sustituirse con facilidad, un precio en máximos históricos y otro en mínimos, no hay que ser un genio para adivinar lo que ocurre. Además, hay países como Francia en los que la lasaña con carne de caballo se considera un lujo. Por eso, para los franceses no supone un problema. En fin, lo importante es que tenemos que estar alerta porque las empresas están bajo presión y lo que van a intentar para mantener su margen de beneficios es introducir productos sustitutivos que cuesten menos. Volviendo a las cifras que publica el gobierno, está claro que son más altas de lo que el gobierno dice. ¿Tiene alguna idea de cuáles son las cifras verdaderas? Sabemos que el IPC es bastante mayor del 2,2% que afirma el gobierno. En su empresa de asesoría se encargan de posicionar a los clientes de la mejor manera posible ante el estallido de la inflación. ¿Qué les dice a sus clientes? ¿Cuál es la cifra real, la cifra secreta, por así decirlo? Bueno, de todos los expertos que hablan del tema, en el que más confío es en Paul Volcker. El exgobernador de la Reserva Federal estadounidense, el anterior a Greenspan. Eso es. Para mí es el Bruce Willis de la economía mundial. Es el único que en su momento luchó verdaderamente contra la inflación. ¿Y qué dice? Dice que tenemos que visitar la página web Government Shadow Statistics, cuyo responsable es John Williams, que calcula la inflación siguiendo la misma metodología que se empleaba en los años 80, antes de que se implantaran todos esos cambios. Pues bien, si nos guiamos por ese cálculo, podemos decir que a día de hoy la inflación se sitúa entre el 8 y el 9%. ¿Entre el 8 y el 9? Sí, hay mucha diferencia. ¿Y los salarios bajan?
Los salarios disminuyen. Mientras que la inflación sube. Bueno, digamos que el costo de la vida sube y la calidad de vida baja. Debo decir que calcular la evolución de los salarios es complicado. Y yo veo signos de que los salarios también empiezan a subir, pero no lo suficiente para el ciudadano medio. Pero han crecido el 1% de media. Y si lo comparamos con la inflación, incluso dando por cierta la cifra del 2,2% que dice el gobierno, la diferencia es enorme. Eso está provocando que disminuya la calidad de vida, ¿no es así? Exacto. Y si la inflación a la que uno se enfrenta en la vida diaria es mucho mayor que la que publica el gobierno, lo único que podemos concluir de ello es que la calidad de vida disminuye. Es decir, no solo es que los salarios suban menos del 1%, es que la cifra de inflación real es del 8 o el 9%. Eso supone una pérdida de poder adquisitivo del 7% todos los años. Si utilizamos la regla del 72, comprobamos que uno solo tarda 10 años en echar por tierra todo lo que ha conseguido. Así es. Es un cálculo aproximado. La razón por la que los gobiernos manipulan las cifras de inflación es porque les permite saldar las deudas en detrimento de los ciudadanos. Se trata de la forma menos adecuada que tiene el gobierno para solventar el problema de la deuda, puesto que acarrea consecuencias sociales y humanas. Ocurre desde el Imperio Romano. El motivo por el que las monedas actuales tienen el canto dentado es para que sepamos que no han sido raspadas. En el Imperio Romano las monedas, los denarios, tenían el canto raspado. Así es, siempre raspaban trozos de metal. Por tanto, puede decirse que la encogiflación y la carne de caballo son una forma de raspar monedas por parte de un gobierno corrupto, que en lugar de subir los impuestos se dedica a inflar las deudas y a provocar que la calidad de vida disminuya. En fin, antes habló de los bancos centrales y me gustaría insistir en el tema.